Buenas tardes o buenos días, mi nombre es Laura Ventura, soy profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. El nombre de mi comunicación es De la tempestad a la ternura, náufragos, padres e hijos. Antes de comenzar, quiero agradecer a la organización, al Congreso Hermes, por la posibilidad de poder pronunciar mi comunicación de modo remoto. Voy a compartir una pantalla mientras tanto les quería explicar a modo de introducción este trabajo que busca estudiar también a propósito de la isla desierta, que es el motivo de este congreso, la obra La ternura de Alfredo Sansol, escrita y estrenada en el año 2017 en el Teatro de la Abadía, como una relectura del clásico La Tempestad de William Shakespeare. Voy a analizar este palimpsesto que propone Sansol, que de nuevo decía que ha tenido un gran éxito, incluso en el año 2023 fue llevada al cine de la mano de Vicente Villanueva con un elenco de grandes actores como Gonzalo de Castro o Emma Suárez. Em, la ternura se basa, decíamos, en La tempestad. A la izquierda tenemos un lienzo muy famoso de William Hogarth. Notamos esta iconografía tan interesante que propone la tempestad, donde vamos a encontrar seres de distinta naturaleza, no solamente humanos, pero también ninfas, diablos, espíritus libres, una variedad de criaturas de distinta naturaleza que van a convivir en esta isla desierta. Em, Podemos leer a La Tempestad, que es la última obra que Shakespeare estrena en Londres, una representación a la cual él obviamente va a asistir, como incluso una carta de despedida del propio Shakespeare. Él, luego del estreno en 1611, va a mudarse a Stratford, esta localidad rural alejada de Londres, que incluso en la última novela de Maggie O'Farrell, Hamnet, aparece también retratada. Decía que podemos leerla como una despedida porque Próspero, el protagonista, a modo de epílogo, luego del quinto acto, va a pronunciar unos versos que podemos entenderlo incluso como al propio Shakespeare hablándole a sus contemporáneos. Shakespeare escribe a través de Próspero: No me dejéis, ya que he recobrado mi ducado, y perdonad al traidor en esta desierta isla por vuestro sortilegio, sino libradme de mis prisiones con el auxilio de vuestras manos, que vuestro aliento gentil hinche mis velas, o sucumbirá a mi propósito, que era agradaros. Cuando digo contemporáneos, digo a la crítica, a sus contemporáneos autores. Sabemos que a todos les ha hecho sombra, no se han aproximado, quizá un poco Marlowe, pero tampoco. Y desde ya al público, a su audiencia que lo seguía de modo fiel. Eh, la tempestad transcurre en una isla desierta. Aquí vive Próspero con Miranda desde hace 12 años. Han logrado sobrevivir a un naufragio que es producto del plan del usurpador del poder del duque de Milán. Tarea, rol que desempeñaba Próspero. Tras sobrevivir en esta isla, Próspero va a tomar a dos esclavos. Uno de ellos es Ariel, un espíritu libre, a quien va primero a librar de un hechizo que le había impuesto la bruja Sícorax, a quien mencionaremos luego. Y otro espíritu
no tan benévolo ni juguetón ni sabio, que es Caliban. Caliban podemos leerlo como una reelaboración de una de las lecturas de Shakespeare, señala Harold Bloom en La invención de lo humano, que es el ensayo de Michel de Montaigne de los caníbales. Shakespeare va a relaborar de caníbal a Caliban, ¿no? Pensemos también que este es el momento del descubrimiento del nuevo mundo, hay una gran ebullición por aquellos nuevos mundos, territorios que se conquistan, que, bueno, los cronistas van a retratar de modo fantástico. En la tempestad, un barco también va a padecer una tempestad y allí a estas costas van a precisamente aterrizar, o mejor dicho, a desembarcar Antonio, que es el usurpador del poder, y Ferdinando, quien vivirá una historia de amor con Miranda. La Tempestad es una de las pocas obras originales de Shakespeare, señala Bloom, porque todas ellas parten de fuentes primarias, de textos, obras, leyendas o mitos o hechos históricos. Esta obra, junto con Sueño en una noche de verano y Trabajos de amor perdido, constituyen, en cierto modo, también una isla, una excepción a los textos que integran el corpus del bardo inglés. En el caso de la ternura, lo que tenemos es una reina, nos encontramos con una reina en el año 1588 que está siendo enviada desde España a Inglaterra para concretar un plan que ella no ha urdido, que es que sus dos hijas se casen con dos enemigos de la propia reina, que son el conde de Essex y el conde de Lancaster. Para evitar este contrato nupcial, ella va a también, como Próspero, a partir de sus herramientas, de su conocimiento sobre las artes ocultas, generar una tempestad y ambas sobrevivirán en una isla. Lo que ocurre es que en esta isla se encontrarán con un leñador y sus dos hijos que operan como un espejo inverso. Ellas quieren evitar el dominio masculino de tantos años, pronuncia unos monólogos muy interesantes, la reina Salmón, contando que ella ha querido ejercer su poder, pero siempre ha estado bajo el sometimiento de los hombres. Y del mismo modo vamos a tener estos eh, monólogos tan interesantes y tan cómicos de la ternura, donde estos hombres aborrecen a las mujeres. Juan Villoro, el ensayista, escritor mexicano, tiene una conferencia que es muy interesante que se llama El desafío del otro, náufragos, exiliados, migrantes en la literatura, donde sostiene que la isla ha sido un espacio del deseo, un paraíso posible, espacio de salvación para un náufrago, pero también ha sido un espacio de condena y en ocasiones ha sido varias cosas a la vez. Fijémonos que aparece aquí esta multiplicidad de posibilidades que ofrece la isla como un territorio fértil, no solamente en tanto a las posibilidades que brinda, sino también como aquellos obstáculos que impone. Y continúa Villoro, la isla desierta es un espacio que se presta para la salvación como para el encierro, el alivio y la condena. Em, lo que me propongo con esta comunicación es, en primer lugar, estudiar, ¿no? ¿Cuál es esta relectura que realiza Sansol del clásico de Shakespeare? ¿Cómo lo trae al siglo XXI? Obviamente entendiendo sus eh, similitudes y sus diferencias, y también cuáles son aquellos aspectos en los cuales explora, valga la redundancia, en un texto que tiene que ver con la exploración, eh, y lo lleva a un espectador y a un lector del siglo XXI. Y también, para honrar eh, al motivo de este congreso, es cuáles son las posibilidades que brinda la isla desierta. Em, Me ha resultado fundamental partir también de una de las entradas del ya clásico diccionario de Elizabeth Frenzel, el Diccionario de Motivos de la Literatura Universal,
cuya entrada es exactamente vida deseada y maldita en una isla. Otra vez, como señalaba Villoro, tenemos esta dualidad, el deseo y lo maldito, la salvación y la condena, ¿no? Vamos a ver que tanto Shakespeare como Sansol van a explorar ambas posibilidades. Sostiene Frenzel, la isla es una zona ambivalente que solo el sentimiento estimativo hace unívoca. Si el hombre siente su ambiente, la sociedad, la civilización como carga y amenaza, una isla será para él un refugio deseado. Si por el contrario se afianza en su forma de vida, no anhelará una isla. Creo que la primera parte refiere desde ya a la reina Salmón, que está deseando esa isla, pero por otro lado vamos a tener como algunos personajes, como el leñador Azul Cielo, que es el leñador más joven, el hijo más joven, va a rebelarse, ¿no? Va a sentir que aquella isla es una condena, que no es exactamente un modo fiel de vivir la experiencia humana. Em, Quiero también señalar cómo el famoso ensayo de Svetan Todorov, La conquista de América, el descubrimiento del otro, me ha servido para poder entender cuáles son los procesos que atraviesan los personajes, tanto de la tempestad como de la ternura. Todorov, en una especie de gradación de acciones, de verbos, va a dividir en cuatro procesos dentro de un proceso más amplio, el acercamiento hacia el otro, porque es precisamente la alteridad, la otredad, el descubrimiento del otro y la conquista el tema principal de ambas obras. Tanto Todorov parte del descubrimiento, luego la conquista, para también abordar el verbo amar. Vamos a ver que ambas obras tienen una alta dosis de romance para finalmente conocer. Como, a modo de conclusión, ambas obras terminarán acercando estos distintos horizontes y estos personajes. En tanto a las diferencias, quiero señalar que vamos a ver un gran énfasis en la conquista que encontramos perdón, aquí, que encontramos en La Tempestad. Miranda a su padre le dice Sir, como también le va a decir Ariel, ¿no? Este cargo nobiliario, ¿no? De la aristocracia. Próspero es un Sir. Y también como muchas veces Ariel va a confrontarlo y le va a pedir que lo libere. Em, la conquista en cuanto al poder, en cuanto a la esclavitud, en cuanto a la dialéctica de amo y esclavo, es palpable en La Tempestad. Y también podemos pensar que algo de esto se extiende al vínculo entre Próspero y su hija Miranda, ¿no? Eh, pero de modo más benévolo vamos a encontrar el descubrimiento, cuando Miranda descubra lo que es el amor, va a pronunciar una de las frases más célebres de Shakespeare, que será magnífico mundo nuevo, A Brave New World, que el propio Huxley, Aldous Huxley, va a tomar para titular su novela distópica. O sea, vamos a encontrar esta problemática del vínculo paterno-filial, pero más aún lo vamos a ver en la ternura. Y también desde ya el elemento fantástico, habíamos dicho al principio, que contamos con seres de distintas naturalezas. Aquí vamos a tener también diablos, ninfas, magia, la posibilidad de generar tempestades, de cambiar el destino de los hombres, no solo a través del poder político, sino también a partir del fantástico. En tanto a las diferencias, quiero observar que la ternura, bueno, dice Harold Bloom que abunda en ceremonial, perdón, que la tempestad abunda en ceremonial, algo que contrasta un poco con el tono, por momentos soez, que va a tener la ternura, si bien otra vez se respeta este espíritu. La principal diferencia, creo yo, que tiene que ver con la alteridad, la otredad, pero no en términos de amo o esclavo o de subordinado, y amo o poderoso.
sino que tiene que ver, es decir, alejándonos un poco de lo que sería el campo de estudio de las teorías coloniales o poscoloniales, sino que vamos a tener aquí una mirada no feminista, pero sí que va a partir sobre la guerra de los sexos para luego ir justamente acercando estas posiciones que tiene que ver con las diferencias entre hombres y mujeres. Dice la reina Esmeralda, mis años han sido testigos de la carga que han supuesto los hombres para mí, su voluntad se ha impuesto sobre la mía, mis opiniones han pasado siempre a segundo plano. Aparece esta idea de lo silenciado, de las mujeres siendo silenciadas, y la propia Sícorax, que es la bruja madre de Caliban, es uno de los grandes mitos sobre no solamente sobre la bruja, ¿no? Un modo caricaturesco y monstruoso de retratar a las mujeres, sino que es un personaje silenciado, ¿no? También podemos pensar en el manifiesto de Mary Bird, donde sostiene que las mujeres padecen dos grandes cargas, sobre todo cuando están vinculadas al poder. Uno de ellos es el silenciamiento y el otro la idea de la monstruosidad. Aquí sí se va a desarrollar mucho más la cuestión de los vínculos paterno-filiales y aquí va a extraer precisamente de la tempestad Sansol la idea de la ternura. Ariel, que es una criatura muy sabia, le va a decir a su amo Próspero, vuestro encanto actúa sobre ellos, sobre Ferdinando y sobre Miranda, tan fuertemente que si ahora les observaseis, vuestro afecto se enternecería. La idea de la palabra tender, ternura, que la toma Sansol, la va a utilizar como leitmotiv de toda la obra y me parece que aquí la idea de plantear una concepción del poder diferente, donde el poder no se ejerce solamente desde el dominio, sino que el poder muchas veces puede realizarse a partir de la humanización, de la empatía y de este modo acercando las posiciones entre las distintas partes. Aquí un fotograma antes de la conclusión de la película, le señalaba, ¿no? La película que fue rodada en escenarios naturales y quería señalar lo siguiente. La tempestad, otra vez en términos de Gerard Genet, es un palimpsesto, perdón, la ternura es un palimpsesto de la tempestad, pero la ternura se va a independizar del mismo. La tempestad ha sido interpretada durante siglos a la luz de diferentes teorías o perspectivas, como el marxismo, el multiculturalismo, el feminismo, el historicismo, todo esto lo señala Harold Bloom en La invención del humano, pero la ternura se va a permitir y va a proponerse explorar a modo de comedia la guerra de los sexos para luego, de modo más serio, abordar la atracción, el deseo y el descubrimiento del otro desde la empatía desde la diferencia, pero también desde la libre elección. El poder entonces, como habíamos señalado, que es, por ejemplo, la magia, uno de los ámbitos de las esferas que poseen los poderosos, va a ser abandonado en ambos casos, en ambas obras de teatro, por Próspero, quien termina la obra arrojando su varita al mar, como por la reina Esmeralda, quien va a brindar su manto mágico a sus hijas para que puedan salir de esa isla. Es decir, van a ceder su poder y sus ansias de dominación. Cada familia es una isla, cada tiempo es una isla. La isla desierta opera como una metonimia del mundo, es una lupa o un prisma que agranda los defectos y las virtudes de nuestra condición humana. Nuevamente, muchas gracias al Congreso, gracias por su organización y gracias a todos por su atenta escucha.